Este capítulo empieza en la calle 16A con calle 23 del barrio Santa Fe. Estamos en la zona de tolerancia. A lo largo de la calle hay edificios de 3 y 4 pisos en donde funcionan varios prostíbulos. Entre ellos está uno que nos importa mucho, llamado Atunes. Es una noche del 2014 y dos amigos deciden que quieren ir hasta este lugar. Un amigo en ese momento, Santiago Gardiazabal, él estaba en mi casa, él regresaba de Estados Unidos con la tristeza de haber terminado con una novia y entonces yo ya estaba un poco cansado con la recurrencia, con la tusa de Santiago y a medida que ella hablaba, yo lo miraba con cierta detención y me di cuenta que Santiago tiene rasgos nórdicos. Y entonces yo le dije, oye, Santiago, ¿por qué no vamos al Santa Fe? La propuesta es ir al prostíbulo Atunes, pero no es lo que parece. Su motivo, aunque parezca extraño, tiene que ver con la poesía, con un poeta en particular llamado León de Greiff. Porque Santiago me había contado que él había ido al prostíbulo Atunes, pero que cuando mencionó a León de Greiff, la dueña del sitio, doña Ramona, lo había sacado corriendo diciéndole que ella no le debía nada a la familia de Greiff y él salió volando. Entonces, en ese momento, años después, yo le dije a Santiago, bueno, vamos al Santa Fe, decimos que tú eres nieto de León de Greiff y bueno, vamos a ver qué pasa. Los amigos llegan hacia las 2 de la mañana y pasan primero por el parqueadero del prostíbulo, que está encerrado por una alta pared de concreto con alambre de púas y una ancha puerta metálica. Y llegamos al parqueadero, que es donde quedaba la casa de León de Greiff. Así es, en este parqueadero solía quedar antes la casa del poeta. Y le preguntamos al portero por las cosas, que si él sabía algo, y él dijo, eso tienen que hablar con doña Ramona de acá de Atunes, pero Atunes tiene la particularidad de que es un prostíbulo que funciona de día, funciona desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche. Ambos saben que tienen que volver al otro día. Sin embargo, a través de la puerta metálica, ven algo en medio del parqueadero que les llama mucho la atención. Se produjo algo muy, muy especial y es que en ese parqueadero estaba guardada la tina de León de Greiff. La tina de León de Greiff, él la convirtió en la nave Aretusa. Y la nave Aretusa es muy, muy importante porque está asociada a la enseñanza y a la práctica de la lectura a través del amor. Y encima de la tina, esa noche, lo que vimos Santiago y yo fue una caja de aguardiente. Y entonces ahí nos emocionamos mucho, Santiago y yo, y sentimos que el maestro estaba ahí. Quien habló antes es Hernando Cabarcas, un medievalista que ha hecho un extenso proceso de investigación y creación en torno al archivo del poeta León de Greiff. Una parte de ese archivo la encontró en el barrio Santa Fe. Y bueno, yo terminé siendo medievalista de la mano de León de Greiff. Sobre el encuentro y el trabajo con este archivo, Hernando tiene un libro titulado Variaciones alrededor de un cuarto del búho, y de ese encuentro también tratará este episodio. Esta es la historia de una apasionante búsqueda que conduce al barrio Santa Fe, pero es también la historia de una memoria que perdura y se expande a través del tiempo. Mi nombre es Johnny Martínez Cano y esto es Barrio Santa Fe, espacios íntimos atravesados por la migración y el tiempo. Capítulo 3. El viaje del cuarto del búho. Bueno, el contacto con León de Greiff es muy profundo. Hernando es un profesor y un estudioso de la literatura, y es un investigador, aunque su forma de investigar sin duda amplía la noción de lo que consideramos como tal. De cualquier forma, la presencia del poeta León de Greiff ha habitado sus días por más de 20 años. Hermano de las nubes yo soy, hermano de las nubes, de las errantes nubes, de las ilusiones del espacio. Para quienes no sepan, León de Greiff es uno de los más importantes poetas colombianos. Tiene una obra bastante amplia, dispersa y muy variada, y seguro son muchos los estudiosos que se han acercado a sus escritos y se han maravillado. Y él, por ejemplo, alude
a que toda la poesía está en la música, pero depende de cómo se le tañe. Tañer es tocar, es también mezclar, también es tergiversar, es variar. Cuando le pregunto a Hernando por su relación con León de Grave, él me habla de un álbum de fotos que hace no mucho le enviaron la esposada de Grave. Ellas son una parte de la familia del poeta con las que él ha estado en contacto desde el año 2000. Ese álbum que le enviaron, dice Hernando, tenía unas fotos antiguas de unas muchachas. Y ellas me dicen que esas son las de Grave espiritistas y que en últimas yo no me preocupe porque yo soy un medium de ellas. Quizás esa es una forma más precisa de definir la labor de Hernando. Él es un investigador, por supuesto, pero más aún es un medium que se esfuerza por traer a León de Grave a la presencia en cada charla y presentación. Hernando es una especie de espiritista, como las muchachas de esas fotos que desde entonces lo acompañan. Y entonces por eso es que yo tengo esa comunicación tan particular con León de Grave. Ahora mismo en esta conversación, pues tengo muy junto a mí, siempre a mi siniestra, a estas de Grave visionarias que me inscriben en esos vasos comunicantes. Por esa relación profunda y esotérica con León de Grave, no sorprende que sea Hernando quien prestará más atención a los rumores sobre el archivo perdido del poeta y quien más rastreará las pistas sobre ese archivo. Hacia el año 2004 comienza a construirse una leyenda alrededor de cómo hay cosas de ese mundo de León de Grave que están dispersas por el barrio Santa Fe. Esa leyenda se empieza a construir a partir de una crónica que aparece en el periódico El Tiempo. Se hace en uno de los negocios del Santa Fe y ahí aparece un personaje que tiene un baúl que luego si uno revisa las obras completas de León de Grave, esa foto de Abdul al-Hayek, en esa foto está ese baúl que aparece en El Tiempo en el año 2004. La foto a la que se refiere Hernando, tomada por el fotógrafo Abdul el-Hayek, es quizás de las más famosas de León de Grave. Es de los años 60 y en ella se ve al poeta en su estudio, lleno de libros por todos lados, incluso encima de un baúl. Ese es el baúl que apareció décadas después en el barrio Santa Fe. Además, se dice que ese es el baúl en el que de Grave guardó la espada de Bolívar que había robado el M-19, aunque esa es otra historia. Por ahora continuemos con Hernando. Entonces ahí se empieza a crear esa leyenda que conecta con las alusiones de León de Grave a que en el año 2000 y pico iba a aparecer un tarambana que tenía un poco por misión el contactar a los artistas e investigadores lelos del año 2000 y pico. León de Grave dice literalmente que ese tarambana en un desván o en un anticuario iba a encontrar los folios que corresponden como parte de sus memorias. Pero si uno empieza a profundizar en esa afirmación, él alude que uno va a encontrar es un disco duro. Y sobre todo, lo que uno va a encontrar en ese archivo es una forma de escritura y sobre todo una forma de comunicación. Ambos hechos tienen una magnífica coincidencia. Por un lado, la noticia en El Tiempo, en el 2004, del hallazgo de un baúl perteneciente a León de Grave. Y por otro lado, la predicción que el poeta dejó escrita de que un grupo de investigadores lelos, compulsadores de archivos y ratones de biblioteca del año 2000 y pico encontrarían sus archivos y escribirían sus memorias. A esto se suma otra coincidencia, y es que desde el año 2000, Hernando empezó a encontrarse con partes de ese archivo. En el año 2000, por ejemplo, yo frecuentaba una librería que tenía la esposa de un gran librero bogotano que es Rafael Martínez en el barrio de La Candelaria. La esposa de él, ella también tenía su espacio de libros ahí en esa esquina de la carrera tercera con calle sexta debe ser. Hernando llegó ahí un lunes cualquiera, pues este es un día muy especial para él. Yo dedico los lunes a vivir la ciudad y yo le llamo los lunes de zapatero. En tiempos pasados, los zapateros dedicaban los lunes a buscar materiales, a encontrarse con otros zapateros y tomarse unos aguardientes. Yo hago lo mismo, yo los lunes me dedico a buscar materiales y a encontrarme con otros zapateros
y con otros pirueteantes. Ese lunes llegó al puesto de libros que él mencionó y la librera, antes de que él se fuera, le dijo que había encontrado en el mercado de las pulgas un libro para él. Y cuando yo veo, es una de las ediciones de Los Miserables de Víctor Hugo, con grabados de Víctor Hugo, firmada por León de Grave. Esa joya, por ejemplo, estaba en las pulgas. En el año 2000, como estoy comentando, uno empieza a conseguir cosas. Entonces, está la idea de que hay un surtidor de maravillas de León de Grave en algún lugar de la ciudad, y ese lugar es el barrio Santa Fe. ¿Pero por qué en el Santa Fe? Pues resulta que en este barrio quedaba la casa en la que de Grave vivió gran parte de su vida. Algunos dicen que solo vivió allí sus últimos años, pero Hernando encontró otra cosa. En los años 40, León de Grave entra como profesor de redacción, de gramática, Esto es, a la Universidad Nacional. reemplazando a su hermano Otto, que se va de viaje. Entonces él entra como profesor de redacción. A mí eso me produce cierto orgullo, porque yo he sido profesor de gramática en la maestría de escrituras creativas de la Universidad Nacional. Y bueno, en el registro de ese ingreso de León de Grave, la dirección que él da es esa, es la del barrio Santa Fe. No es donde él pasa sus últimos días, sino vive ahí con su familia desde 1940. León de Grave muere en 1976 en su casa del Santa Fe y desde entonces esta casa empieza un proceso de deterioro. Se le cae el techo, se inunda, luego se incendia. Finalmente, por los tiempos en los que se aprueba la zona de tolerancia, la casa es comprada y convertida en el parqueadero del prostíbulo a Túnez. Así llegamos al 2014 y continuamos con lo que pasó después de esa noche en la que los dos amigos llegaron a ese parqueadero. Los días pasaron y los amigos vuelven a la Túnez para hablar con doña Ramona e intentar convencerla de que Santiago, el amigo de Hernando, era descendiente de León de Grave. Pero el plan no salió como esperaban. Y después de eso, entonces yo fui hacia donde doña Ramona y le dije: doña Ramona, le presento a un nieto de León de Grave. Y doña Ramona se me quedó mirando y me dijo: ¿qué nieto de León de Grave? Usted es el que se la pasa aquí. Y yo le dije: no, sí, sí. Yo no le quité la idea de que yo me la pasaba ahí. Aunque parece que Hernando fue confundido con alguien más, lo cierto es que de esta forma pudo entrar en contacto con la dueña del prostíbulo. Santiago, su amigo, volvió a Medellín, pero Hernando siguió visitando el Túnez y se fue acercando cada vez más a doña Ramona. Doña Ramona es una mujer extraordinaria, tiene ya 90 años. Y bueno, yo me fui haciendo amigo de doña Ramona. Ahí pues me midieron el aceite de muchas maneras, y obviamente yo no me gané la confianza de doña Ramona porque le hubiera dicho que era doctor en filología hispánica por la Universidad de Salamanca. El trato humano, la confidencia e incluso la osadía fueron mejores cartas de presentación para Hernando que cualquier título universitario. Sino hubo un día, por ejemplo, en el que apareció una de las muchachas del sitio, y la muchacha llegó a la barra muy, muy afectada, y doña Ramona le preguntó qué había pasado, y le dijo: no, el tipo que atendí no me pagó. Y doña Ramona le preguntó que era, que si lo había atendido mal o qué había pasado. Le dijo: no, no, un tipo muy desagradable. Y entonces la muchacha le dijo a doña Ramona que eran 60.000 pesos por el rato, y se los dio. Y luego salió el personaje, un tipo muy desagradable, y el tipo empezó a quemar billetes. Y a medida que quemaba billetes, la muchacha se iba sintiendo peor. Y cuando se cansó de quemar billetes, se fue. Y a que no adivinan qué hizo entonces Hernando. Yo no sé karate, como no sé muchas cosas, pero yo desde niño tengo la idea de que yo sé karate. Y entonces yo me fui detrás de ese personaje y le di un caratazo. Y el tipo se devolvió temblando. Yo lo desestabilicé y le dije: hágame un favor, deme los 60.000 pesos de doña Ramona. Y el tipo, como pudo, me dio los 60.000 pesos. Y yo se los devolví a doña Ramona, y doña Ramona dijo: no, no son míos, déselos a la muchacha. Y se los di a la muchacha. Y yo creo que en ese momento a mí me dieron la bienvenida a ese mundo y a ese espacio.
Este tipo de experiencias son las que hacen de la investigación de Hernando algo tan apasionante y atípico. No tanto por lo extravagante que fue esa aventura o por el lugar en el que se desarrolla, sino porque todo esto recuerda la dimensión humana de toda investigación académica, una dimensión que muchas veces se olvida. Y después fui entendiendo eso, ¿no? Por eso este no ha podido ser un proyecto para Colciencias, ni lo será nunca, ¿no? Entonces, ¿yo qué tengo que poner? Objetivo secundario número 1, ir al Santa Fe y ganarme la confianza de doña Ramona para que me abra el cuarto del búho. Bibliografía para lograr este objetivo. El arte no puede funcionar como una empresa, porque el arte no es un saber hacer, es un querer hacer. Hernando compartió muchas conversaciones con doña Ramona y así fue que supo la historia de su hijo. Se llamaba Arbey Ayala. Él fue quien inició el prostíbulo a Túnez junto a otro llamado Calamares, ubicado en la misma cuadra. Él fue también quien compró la casa de León de Grave para terminar de demolerla y hacer el parqueadero de su negocio. Pero en vez de botar lo que vi allí, decidió guardar absolutamente todo en costales de polietileno y en cajas de cartón. Pero Arbey es importante para el barrio Santa Fe también por otras razones. Un joven emprendedor, un visionario también, con la idea de cómo manejar esos espacios y esos lugares de la ciudad. Arbey Ayala, cuando se desarticula el Bronx, él se hace elegir edil del Santa Fe, eso es en el año 2004, y para proteger los negocios y para proteger a las muchachas y a los clientes, pues él llega con la noticia de que va a llenar de cámaras la carrera 16A. Cuando él llega con esa noticia, al día siguiente, lo matan 2 policías. Después de la muerte de su hijo, doña Ramona se encargará de continuar su trabajo. Manejó los negocios que él había iniciado y no fue capaz de deshacerse de sus costales y cajas que él había acumulado. En cambio, los fue guardando con los años en un cuarto. Si su hijo había guardado esas cosas, ella también las guardó. Y su amor de madre le dio para manejar los negocios creados por su hijo con sus hermanas. Y entonces, bueno, cuando nosotros llegamos, lo que hizo doña Ramona fue extender su amor de madre hacia los investigadores y en particular hacia mí. O sea, lo que hay en medio de todo esto es la prolongación de un amor de madre. El 18 de enero del 2014, a las 9 de la mañana, doña Ramona le abre a Hernando el espacio en el que por 10 años había depositado cajas y costales de su hijo. Es de esta forma que Hernando llega al archivo perdido en el Santa Fe del poeta León de Grave. Todo gracias al amor de doña Ramona. Y así, a través del archivo de León de Grave, se conectan las vidas de Arbey y de Hernando. Pero hay otra cosa, otra de esas magníficas coincidencias que los acercan a ambos de formas que uno no cree posibles. Hay algo que nos une profundamente, dicho por doña Ramona, o más que dicho, percibido por la sensibilidad y por la inteligencia de doña Ramona. Cuando yo le empiezo a contar lo que quiero hacer, ella menciona que el último negocio que concibió Arbey fue poner un casino. El casino no lo pudo activar, lo dejó listo, y entonces cuando ella se refirió al casino, yo le dije un poco por vacilar, le dije: doña Ramona, por los casinos no se preocupe, que yo tengo sangre de Taur y yo me voy a encargar de los casinos. Y doña Ramona me miró en ese momento fijamente y me dijo: sí, yo ya lo sabía. O sea, lo que me une a mí profundamente a Arbey es que somos jugadores. Es que hay ecos en nosotros de ese juego mi vida, cambio mi vida, de todos modos la llevo perdida sin principio. Y la juego o la cambio por el más infantil espejismo, la dono en usufructo o la regalo. En este punto hay que contar qué era lo que había en ese archivo de la casa del Santa Fe, eso que Arbey Ayala guardó en costales y cajas y que doña Ramona puso en un cuarto por años. Se trataba en general de discos, es decir, vinilos, y libros. Muchos discos y libros, bastante viejos, en estado de deterioro, algunos incluso solidificados, a veces unos fundidos en otros. Pero a pesar del estado en el que se encontraba el archivo, hallarlo en ese cuarto fue muy iluminador para Hernando. Finalmente se trataban de los libros y discos de León de Grave. Estos objetos tenían sus firmas y sus apuntes,
y cargaban una aura de sacralidad y misterio. En conjunto y en este cuarto, esos libros y discos formaban una versión de lo que el poeta llamó el cuarto del búho. Algo así como una biblioteca o un estudio, pero más que eso. El cuarto del búho es un lugar simbólico a través del cual viaja nuestra imaginación por el espacio y el tiempo. Y en este lugar es posible leer el mundo, verlo, oírlo, pero también escribirlo y decirlo, pues León de Grave lo caracteriza como un laboratorio, pero también como un elaboratorio, es decir, como un lugar de experimentación. No es un lugar concreto y no es solo uno. Es como si cada persona que encontrara y organizara parte del archivo del poeta creara su propia versión del cuarto. El cuarto del búho no es un cuarto del búho. El cuarto del búho es sucesivo y hay varios cuartos del búho. Por ejemplo, el archivo que tiene Hjalmar de Grave, ese es un cuarto del búho, pero no es el único. El mismo de Grave alude, literalmente él dice, el cuarto del búho es sucesivo. Con esto en mente, Hernando decidió hacer un montaje de esa versión del cuarto del búho que había encontrado. Es decir, decidió trabajar con todo ese material y transformarlo en una especie de exposición o intervención artística. Para ello se alió con varios artistas, y ese montaje del cuarto del búho tuvo lugar, por varios días, nada más ni nada menos que en el Santa Fe. Las intervenciones artísticas nosotros las hicimos en el prostíbulo Calamares. Es decir, el otro prostíbulo propiedad de doña Ramona. Hay una cosa muy interesante y es que donde queda hoy Calamares, en la carrera 16A número 2390, o sea, en la esquina de la calle 24, ahí se conserva la fachada, esa es una hermosa fachada del estilo Bauhaus. Como otra de esas magníficas coincidencias, hay que decir que este edificio es el mismo que compró la familia Villalobos después de vender el terreno para empezar a la construcción del barrio Santa Fe, como conté en el episodio pasado. Bueno, no se conserva todo el edificio, pero sí se conserva pues la estructura y hay algo muy especial que es una escalera en forma de caracol. Y esa escalera, o sea, uno se pone en el comienzo de esa escalera y puede percibir, puede respirar el número áureo. Hernando hizo el montaje del cuarto del búho alrededor de esta escalera y teniendo como paradigma las pirámides que guardan las tumbas de los faraones. Entonces ese fue un referente en el que yo me apoyé para hacer el recorrido de la exposición, pero hubo ahí algo difícil de resolver y es que yo no tenía referentes de representación de pirámides, que el eje de esas pirámides no fuera un cubo, sino una espiral, que es esta escalera en forma de caracol, porque aquí también la pirámide era el prostíbulo, la pirámide es el edificio de Calamares, el cubo es el archivo de León de Grave, es la tumba del faraón, digamos. En cada uno de los 22 cuartos se instalaron proyectores análogos con distintos juegos de lupas que transmitían imágenes diferentes. Se trataba de una experimentación visual y sonora mezclada con el archivo encontrado. Era toda una moxinifada, uno de esos términos extraños que usaba León de Grave para hablar del arte de las mezclas, de la tergiversación. En el primer piso lo que pusimos fue el mundo de los otros yoes de León de Grave, porque todo esto está asociado a un personaje muy particular, que es Gaspar de la Noche. Gaspar de la Noche es uno de esos personajes inventados por León de Grave. Es un heterónimo o un otro yo, como lo llama Hernando. Había otros yoes de León de Grave en esa primera planta, pero sobre todo el énfasis era el mundo de Gaspar de la Noche. Pero quizás lo más importante de un montaje artístico en un prostíbulo sea la forma en la que se alteran las dinámicas del lugar. Y bueno, lo bonito de eso es que cuando nos llegó el plegable donde estaba toda la información del festival, uno de los porteros empezó a preguntarme desde las 8 de la mañana del primer día, poco a poco. Cuando yo le conté todo, se emocionó muchísimo y me dijo, o sea que puedo traer a mi esposa y voy a traer a mi esposa. Y eso fue una cosa fascinante. Incluso las mismas trabajadoras se sumaron a ese fervor colectivo. Y hubo una noche que le dijeron los porteros a un grupo de muchachas que habían llegado clientes. Y las muchachas dijeron, no, nosotros hoy no trabajamos. Nosotros hoy vamos a amanecer con ellos y vamos aquí a participar
en la instalación y en la intervención artística. Y así fue, ¿no? Y claro, yo le propuse a la Secretaría de Integración Social que les pagara a esas muchachas para que ellas fueran las guías por el recorrido, pero obviamente eso quedó en nada. Y dentro de las ideas de Hernando que no se alcanzaron a realizar, estaba una jornada de caligrafía y estampado de camisetas que se haría en el parqueadero, pensada para los niños del barrio. Vive en ese barrio de una manera tan dura, para que lo vivan de otra manera. Nosotros pensamos abrirles ese espacio, ¿no? Asociado a la caligrafía con esa idea, ¿no? De que la letra es la representación del sonido. Ese sonido que representa la letra es la voz humana. Entonces, la idea es que cada niño salga de ahí, de donde fue la casa, de donde es la casa de León de Grave, salga con su nombre estampado en una camiseta, trazado por él mismo. Con el tiempo, este cuarto del búho viajó y se instaló en otros lugares, como en el archivo de Bogotá o en Korpilombolo, Suecia, de donde vienen los antepasados de León de Grave. Que curiosamente hoy, por ejemplo, está comenzando en Korpilombolo, está comenzando el Festival de la Noche. La mascota del Festival de la Noche es Gaspar. Y allá, a esta misma hora, están activando el cuarto del búho como una biblioteca nocturna. Y hay parte de esta intervención. Por supuesto, cada cuarto del búho es distinto y altera los lugares en los que se instala de maneras diferentes. En el Santa Fe esto fue muy importante, pues el cuarto del búho no solamente cambió las cosas por unos días, su influencia fue mucho más duradera. Nosotros hicimos, por ejemplo, para anunciar el segundo festival, hicimos ahí un concierto y obviamente doña Ramona con sus hermanas despachó cerveza, camiseta hasta las tantas de la madrugada. Y cuando nosotros fuimos a desinstalar el escenario, doña Ramona decía, no, 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 dejen eso ahí, sigan aquí, o sea, vénganse a vivir acá, para, no se lleven esas cosas, hagan tertulias aquí, todo eso. Es posible que antes de conocer a Hernando, doña Ramona nunca hubiera pensado que los negocios de su hijo podrían ser lugares dedicados a las artes. Pero de eso se trata esta historia, de esas conexiones misteriosas, esas magníficas coincidencias que nos acercan a otros y nos revelan formas nuevas de ver el mundo. Quizás a veces ese sea el poder del arte. Desde cuando nosotros hicimos esta intervención artística, Calamares nunca más volvió a funcionar como prostíbulo, porque doña Ramona lo tiene ahí cerrado para que sea un centro cultural y ella prefiere mantenerlo cerrado, así como ha preferido hacer una alianza con un grupo de artistas e investigadores lelos del año 2000 y pico, como lo predijo León de Grave. Incluso el lugar por su propio nombre parece predestinado. Atunes y Calamares son nombres que Arbey Ayala escogió para sus negocios por su gusto hacia el mar. De hecho, él era buzo. Y él decía que el único lugar donde él se sentía tranquilo era en el fondo del mar. La sugestión de esos nombres marinos llevó a Hernando de nuevo a León de Grave. Y es que León de Grave hace una traducción del poema El pulpo de Apollinaire. Y bueno, indistintamente, el pulpo de Apollinaire se traduce como pulpo o como calamar. Y el sentido que le da de Grave a su traducción del pulpo de Apollinaire es que él también es un calamar que está cubriendo el cosmos con su tinta, con su escritura. Entonces, por eso es que yo aludo que Calamares perfectamente puede ser ese gran espacio de producción de textos artísticos. O sea, ¿qué es lo que está en el cuarto del búho? Y estoy invitando a los artistas y a los investigadores lelos del siglo XXI. Podemos invadir con la escritura el cosmos, nuestra ciudad. Está aún pendiente ese sueño de un centro cultural, de un espacio productor de textos artísticos, impulsado por el espíritu de León de Grave y creado como una apuesta comunal, hecho en el barrio Santa Fe y para el barrio. Viajero de las noches yo soy, viajero de las noches embriagadoras, nauta de sus golfos y límites delirantes, vacíos, vacíos de infinito, vacíos. Con cada cuarto del búho que se activa surge el deseo de que se active otro, y es que de cierta forma, lo que Hernando descubrió con el archivo de León de Grave es que su obra fue hecha no solo para ser leída,
sino continuada, expandida y transformada en otras nuevas obras. Eso es lo que Hernando considera el legado del poeta. El legado que hace León de Grave, que está más allá de los asuntos de familia o de Estado o de propiedad intelectual, el legado de él es, digamos, los hilos o las pautas para poder construir un artilugio de lectura y escritura para que cada quien participe en la construcción de lo público con sus propias palabras y basado no en la miseria y en la violencia, sino en nuestro patrimonio simbólico, que es particularmente extraordinario. Para continuar con ese legado hay que seguir extendiendo el cuarto del búho, hay que llevarlo a más lugares, y es que con cada activación se transforma, brevemente, la ciudad y la vida, así como se transformó ese pequeño espacio en el barrio Santa Fe y como se transformarán más espacios si Hernando sigue los planes que todavía tiene. La ilusión mía es hacer un festival, es hacer un carnaval, es llevar la tina de León de Grave a Corpilombolo, al Círculo Polar Ártico, llenarla de la energía de la aurora boreal, conservar esa energía, o sea, el festival y las auroras boreales son en diciembre, conservarla congelada y luego el 22 de julio que cumple León de Grave, descongelar la tina, descongelar la nave Aretusa y desencadenar esa energía de la aurora boreal para rehacer las relaciones de la ciudad con la vida y con la poesía. Para ello necesitará, como siempre, de otras manos. Pero lo que deja ver esta historia es que las manos siempre han aparecido cuando se han necesitado para guardar, conservar, transmitir y crear la presencia de León de Grave en nuestro tiempo. Barrio Santa Fe, espacios íntimos atravesados por la migración y el tiempo, es un proyecto hecho por el fotógrafo Joel Guzmán y por De Sobremesa, un podcast dedicado a la poesía que puedes encontrar en tu plataforma favorita de escucha. Este es un proyecto ganador de la beca Seca Web para la creación de programas de radio comunitaria. Seca Web es la estación experimental, audiovisual y radiofónica de la línea de arte, ciencia y tecnología del IDARTES para la experimentación, formación, circulación, debate, creación de redes y difusión de contenidos culturales. Este proyecto tiene un componente visual importante que puedes consultar en los enlaces de la descripción. Los fragmentos de los poemas leídos por León de Grave pertenecen al archivo de Señal Memoria y a la colección literaria de la HJCK. El guión y la edición de este episodio son míos. Yo soy Johnny Martínez Cano. Gracias por escuchar y hasta un próximo episodio.